The first of someone else around the behind the head parts the gunfire. The hill alongside Elm Street, there by the 7th Freeway, several police officers are rushing up the hill at this moment. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, estamos acá en la presentación del libro Guillotine murió guillotinado, de Alberto Greco. Brevemente queríamos hacer primero unos agradecimientos. Bueno, agradecemos especialmente a la familia de Greco por siempre apoyar estos proyectos. Paula, que está presente, muchas gracias. También especialmente a Mario Broderson, que siempre apoya y acompaña los proyectos que hemos realizado sobre Alberto Greco. Agradezco a Alejandro Broderson, su hijo, que está acá, que también estuvo acompañando el proceso del trabajo. Y bueno, agradecer a Interzona, que también se interesó por el relato y por nuestra mirada sobre el relato. A Rafael por querer ser parte también del proyecto. Y bueno, acá tenemos a Diego Tetola, que va a dar su mirada sobre este trabajo. Vamos a hablar un poquito sobre de qué se trata este trabajo de Alberto Greco, y luego vamos a hacer una lectura sobre parte de este relato. Después van a tener que comprarlo para terminarlo y poder entender un poquito más de qué se trata. Así que bueno, Diego, te paso la palabra. Bueno, en principio agradezco también a Rafael y a Paula por haberme invitado a presentar el libro. Sé que no lo dijo, pero sé que pensaron en mí principalmente porque los puse en contacto. Cuando Paula con su hermano editaron el libro La aventura de lo real, Rafael se interesó por una nota que yo había hecho, y le dije que tenía que conocer a Paula, que no la conocía personalmente. Yo pensé que se conocían, y ahí se pusieron en contacto y por suerte pergeñaron este hermoso nuevo libro, que es un libro muy importante. Voy a empezar a hablar del libro a partir de el primer guillotinado del libro, que es la tachadura. El libro tiene muchas tachaduras, que tachar es como guillotinar una palabra, cortarla al medio. Greco lo hace sucesivamente en el libro, y una de las primeras tachaduras, si no es la primera, es la palabra cuento. Hace una portada del libro, escribe el título, Guillotín murió guillotinado, y pone un cuento policial, tacha la palabra cuento y arriba escribe relato. Entonces transforma esta primera idea germinal de hacer un cuento en un relato, porque el relato que va a ser imposible pensarlo como cuento. Y en principio, la primera interpretación que tengo de esa tachadura es que se quiere alejar del género literario cuento, incluso casi diría de la cuestión académica de los géneros, y plantear relato en un sentido sí estructuralista o
o de la narratología como materialidad de la narración, ¿no? El relato históricamente es una palabra que se usa en contra de fábula, que es la significación de la narración, para plantear una idea de que la narración tiene materialidad. Y el primer gran mérito del libro es que restituye esa materialidad con la que Greco creó Guillotín, murió guillotinado. Es decir, el libro, si no lo saben, contiene una reproducción de todas las páginas de la caligrafía de Greco. Hace accesible esto que es muy difícil de exhibir en los museos. El texto se mostró en una muestra, pero a diferencia de Besos Brujos, un texto que escribió 2 años después, este del 63, Besos Brujos del 65, ese texto sí se puede exponer mejor porque lo pensó más como un relato gráfico directamente, y este no. Así que por primera vez hace accesible este texto. Pero al mismo tiempo hace una operación sobre el texto que es estoy un poco nervioso, perdón los furcios, la transcripción. Y en principio se puede pensar que contradice la idea de trabajar con el texto como una materialidad y como una cerca del dibujo. Greco no solamente escribe, sino que dibuja, como muchos escritores dibujantes, como por ejemplo Alejandra Pizarnik, que fue muy analizada en relación a la palabra y el dibujo, y ella también dibujaba. Y nombro esto también pensando que antes de este libro narrativo, Greco debutó, Rafael me hizo acordar esto, en 1950 como poeta, con un libro que se llama Fiesta. Como artista debutó como escritor, podríamos decir, pero en el libro Fiesta no dibuja, solamente hace una caligrafía como pintor, pinta. Hay unas manchas en la portada de Fiesta, pero no dibuja. En este libro, que es narrativo, dibuja, y eso en el análisis al que hice mención sobre Pizarnik como dibujante y poeta, Eduardo Estupía escribe un texto muy bueno analizando las relaciones entre imagen y texto, y generalmente un poco concluye que el dibujo se lleva bien con la poesía. Y Greco, como parte de sus inversiones, no dibuja con la poesía, sino que dibuja con los textos narrativos, ¿no? Que en general el escritor no dibuja, sino que llama un ilustrador para ilustrar, ¿no? Greco sí dibuja en la narración, pero no en la poesía, como una principal como inversión del canon del dibujante escritor. Y decía que la transcripción podría contradecir al deseo de Greco de que eso sea una novela gráfica, pero no, porque cumple el deseo de Greco. En un momento, en el farragoso texto que hace, empieza a expresar las ganas de escribir a máquina. Tengo que escribir a máquina, dice. Así que la transcripción cumple un juego que hay en Greco, que es la relación entre letra manuscrita y letra de molde, que está en varias de sus obras, sobre todo en obras del año siguiente, que hace una serie de collages con letras de molde y firma Greco, pero también caligrafía, su firma típica, ¿no? Y hay este juego entre letra de molde y letra manuscrita, que tiene que ver con una idea que me parece que es importante en la literatura de Greco, que está en el vivo dito. El vivo dito del año anterior, estamos en pleno auge del vivo dito en la obra grequista, y él en uno de los manifiestos del vivo dito, porque son manifiestos que va reescribiendo, habla de literatura que cree en la pintura sin pintores y en la literatura sin escritores. Y en este collage y en esta idea de letra de molde como una letra impersonal, hay un poco de esa idea de la despersonalización de la literatura, de ir más allá del escritor, y sobre todo remite a una idea del texto anónimo del asesino, que es lo que más me interesa, el collage de letras como el mensaje del asesino impersonal que niega su caligrafía, muy propio
del lenguaje punk, es un texto claramente protopunk, y la estética de Greco en muchas de sus obras era protopunk. Adelanta ese collage de los Sex Pistols del punk como hablar del punto de vista del asesino, que es el punto de vista que asume en el relato, ¿no? En este relato, Guillotín, en este relato policial, va a haber spoilers, obviamente, porque en el texto, en el ensayo de Cipolini hay spoilers, tenemos que hacer spoilers. Él asume el punto de vista del asesino, se identifica en un momento del relato policial con el asesino y al mismo tiempo con el asesinado. O sea, se identifica en la mitad del relato con Lee Harvey Oswald, que es un personaje que aparece de la realidad mientras está escribiendo la novela, absorbe todo el asesinato de John Fisher Kennedy, él empieza a renarrarlo, le cambia el sujeto y Lee Harvey Oswald se convierte en Alberto. Lo llama Alberto al asesino de Kennedy y el relato llega al momento que él es asesinado. Bien, estoy un poco nervioso, mi escritura oral es un poco grequista, paso de un lado a otro, pero en este seguir el pulso del asesinato de Kennedy que hace, aparece algo en esta suerte de novela de aprendizaje de cómo escribir un policial, que es en parte eso. Él quiere escribir un policial, dice no saber cómo se escribe un policial en la misma escritura, y empieza a hablar de cine y evoca el cine, y en un punto el cine parece constituirse en un modelo de escritura o en un referente, y ahí se convierte desde el principio en un pionero de la literatura pop, a tomar modelos de cómo los mecanismos de la modernidad narran y él los absorbe. Pero en la segunda parte de la novela, él toma el modelo de la televisión, cambia el cine por la televisión. Y en ese sentido, se diferencia de otros escritores pop, o por lo menos del que después va a ser el paradigma del escritor pop, que es Manuel Puig, que hace un pop nostálgico, una literatura nostálgica. Habla de el cine que él veía en los 30, en los 40, habla del folletín que leía en las revistas populares, mientras que Puig deja atrás esa nostalgia por el cine y toma el modelo de la televisión para narrar, ¿no? De hecho, Rafael en su ensayo dice que copia, como si la televisión le dictara el texto, parte de la noticia del asesinato de JFK de la televisión. Yo creo que también copia del diario directamente. Al final, con los titulares, copia titulares de diario, hace una especie de collage también de texto. De nuevo, esto de la literatura sin escritor, ¿no? Que la literatura se está escribiendo sola, impersonalmente, en esos textos anónimos de la prensa o en la oralidad de la televisión. Y en este proceso hay un proceso de modernización, ¿no? Es decir, el pop no es un pop de nostalgia y del pasado, sino del presente. Y la idea de la escritura en presente del libro, Rafael también en su ensayo lo habla del tiempo de la literatura, que es el presente, y el tiempo de la narrativa como el tiempo del pasado. Estoy de acuerdo, pero también el tiempo del presente es el tiempo de los medios, sobre todo de la televisión, ¿no? Él, en esta modernización de la narración que propone la televisión, él asume ese tiempo del vivo de la televisión, podríamos decir del vivo dito televisivo, toma el modelo del vivo directo de la televisión. Entonces es una literatura pop del presente absoluto, de este nervio del presente televisivo. Pero además en esa época la mayoría de la televisión era en vivo. Al principio de los 60 no estaban los tapes, Tal cual. Era todos los programas en vivo. Sí, por eso se perdió mucho la televisión primitiva, porque no grababan, transmitían en vivo. De hecho, bueno, Pepe Biondi, muchos de los programas se perdieron porque los hacía en vivo. Se hacían los sketches en vivo, era un artista de circo que sabía trabajar en el vivo y en directo, y no sé, bueno, sacamos a Pepe Biondi, que no está mal igual, pero bueno, nos fuimos a cualquier lado. En este movimiento particular de tomar los discursos de ese presente, hay un movimiento que es el que más me gusta. Voy a saltar al otro lado, que es el que más me fascinó del texto,
que es un movimiento que yo llamo movimiento de vientre, que hace la novela, que es un movimiento del pop al popó, también lo llamo así, que es el grado de literatura anal que plantea el libro, que es lo más subversivo para mí que tiene el libro y que también se conecta mucho con diferentes líneas de la revolución, lo que yo llamo, o que después llamaron otros, la revolución anal en la obra de Greco. El pop al popó quiere decir que Greco le pone una dimensión scat a su literatura. Scat viene del fetiche por la escatología, desde la primera línea del texto. De hecho, lo primero que nombra es, la novela la vamos a leer ahora, no voy a leer mucho de la primera parte, pero lo voy a nombrar, que lo primero que nombra es que él tiene ganas de cagar en el libro. Y encontré una suerte de prólogo al libro, que es un texto que él había escrito muy poco antes o casi durante la escritura de este libro, donde dice: estoy desesperado. Empieza el texto este que escribió en agosto del 63, esto lo escribe alrededor de noviembre del 63, dice: estoy desesperado, hace 8 días que no cago y creo que voy a morir. Y es un texto largo sobre el estreñimiento que tiene, y que de hecho él estuvo 18 días sin cagar, realmente estaba muy preocupado. Después se enteró que podía estar 3 meses sin cagar, pero fue y consultó a un médico. Greco ya era, la escatología nació en el arte de él, porque, como saben, como pintor informalista, sumaba escatología a la pintura, sumaba, en realidad, le pedía a otros pintores, Louis Wells fue uno que dio su testimonio de aquellos años informalistas, que meó en cuadros de Greco o en pintura de Greco para que él use esos desperdicios como parte de la textura pictórica en sus obras, ¿no? Y también Greco, en un cuaderno y en los cuadernos que en realidad fueron la base anterior experimental de esta novela, que son Cuadernos Centurión y Cuadernos Roma, sobre todo en Cuadernos Centurión, tiene una serie de relatos scat, ya donde habla de sexo en baños públicos, el placer por la escatología, el fetiche del olor. De hecho hay todo un relato de cómo había gente que iba a buscar, creo que habla de choferes, de señores, migas de pan mojadas de orina en los migitorios, en los meaderos, porque la traducción sería esa, meaderos, pisotiers de París, como para usarlos como fetiche sexual, ¿no? Como forma de afrodisíaca. Entonces toda esta línea escatológica se desarrolla en este libro como punto de partida, y que en realidad le da voz en un punto a Greco. Vamos a leer ahora cómo él dice que tiene el culo en la garganta en la tercera línea, siente felicidad de las ganas de cagar, y dice que tiene el culo en la garganta. O sea que hablamos de una literatura literalmente fecal, ¿no? Greco, yo creo que, no sé, hay una discusión si fue el primer novelista pop, pero fue el primer novelista popó, ¿no? Como eso seguro, porque no hay tanta felicidad y tanto fetiche por esos desperdicios, esos detritos culturales hechos narrativa como en la obra de Greco. De hecho, a la mitad de la novela, también de la nada, dice una frase muy hermosa que dice: qué ganas de cagar por los ojos. Como en el medio de la nada, la felicidad que da la escatología, muy pocas veces en la literatura argentina. Creo que un poco después, a fines de los 60, la podría heredar, no sé qué pensás vos, Osvaldo Lamborghini, que es otro que hace una literatura fecal y anal desproporcionada, podríamos decir, pero que está, el germen está en esta novela de Greco. Es hermoso que esta novela anal se haya editado este año, además, y es otro de los méritos, porque está en sincronía con 2 libros que dialogan muy bien con 2 libros que también se editaron este año,
pero que son libros antiguos que vuelven a la escena literaria ahora. Uno es un libro de una compilación de textos de Gumier Mayer, que se llama Algunos textos, que compila los textos de los 80. Y tiene un texto extraordinario que se llama Algo sobre el culo, que escribió en el 84, se publicó en El Porteño en enero del 85, que era la columna de él en El Porteño, claro, sí. Él hizo una serie de intervenciones de políticas sexuales en ese momento, que era la primavera democrática total, recién había empezado, muy crítico incluso con el movimiento, el primer movimiento de diversidad sexual que hubo en Argentina, con Rachá, hubo textos contra Carlos Jauregui, porque él era muy crítico con algunas cosas. Y en ese texto, Algo sobre el culo, habla, podríamos resumirlo con una frase que es: sin culo no hay democracia. Y dice que el culo, literalmente dice, es una línea igual, pero no la quiero leer mal. Dice que, no la quiero decir mal, dice que el culo es democrático, igualitario y antiautoritario. Me parece que eso es un poco también la voz de Greco, esa democracia de la primera y tercera persona, de la polifonía en la obra de Greco, de tomar discursos de la televisión, discurso del diálogo que establece con las personas alrededor, que desarrolla Paula, estos personajes que en realidad también dan voz para la escritura y que les pide todo el tiempo que completen la novela con sus voces. Es un poco la democracia del culo que habla Gumier Mayer. Gumier Mayer además dice que es antiautoritario e igualitario porque, bueno, primero el culo tenemos todos, es un órgano sexual de todes, podríamos decir hoy, pero también el culo hace que la posibilidad de goce de todo el cuerpo. Él habla del culo como un órgano crítico porque, sobre todo el culo marica, porque es un culo que interpela a quienes no usan el culo como un instrumento de placer y los vuelve castrados. Tienen el culo castrado, dice Gumier Mayer, que la marica, al gozar por el culo, o las personas que gozan por el culo, no solamente las maricas, estimulan un placer más plural, digamos, ¿no? E interpelan a quien no usa el culo como elemento de placer. La democracia del cuerpo. El otro libro, que también entra en diálogo directo con el libro de Greco, que también tiene una política anal crítica, es Médicos, Maleantes y Maricas, de Jorge Salesi, que piensa la ciudad como organismo, la fundación de la ciudad de Buenos Aires, y empieza hablando de la construcción de las cloacas. Cómo le construyeron a Buenos Aires un culo para cagar de la ciudad los restos y lo que no sirve, ¿no? Él habla de la modernización de la ciudad cuando se convierte en ese organismo que necesita sacar la mugre de Buenos Aires, y en ese discurso de la construcción de una ciudad higiénica aparece el higienismo como una forma de expulsión de la ciudad de todo las escorias, entre ellos homosexuales, travestis, lesbianas y todo el desperdicio. Entonces, cómo la ciudad reaccionaria tapó el culo, y cómo viene entonces Greco con esta literatura a mostrar el culo, a poner el culo en la literatura argentina, a poner la felicidad del culo y del goce anal como forma revolucionaria. Y esto, para un poco ir terminando, no sé si me estoy extendiendo con el tiempo, si me fui por el loma del orto, quiero decir. De hecho, una cosa que pasa con el título del libro, que es cacofónico, Guillotín murió guillotinado, podríamos decir en realidad que es cacafónico, porque bueno, la voz de Greco nace de esa garganta convertida en culo, que habla en una de las primeras líneas del relato que ahora vamos a leer. De hecho, volviendo a Pizarnik, que dibujaba y escribía al mismo tiempo como Greco, tiene una de sus últimas poesías póstumas que se editaron después de que murió, igual que este libro de Greco,
donde habla que la lengua revela lo que el culo esconde, una frase de Pizarnik que después la retomó mucho Batato Barea, la decía, sin citar la fuente, plagiando a Pizarnik, y que en realidad un poco la literatura de Greco es eso también, ¿no? Es la lengua revelando lo que el culo esconde. Así empieza la novela y así en ese surco va. Paul Preciado habló de la revolución anal en uno de sus textos que abrió el milenio del 2000, y creo que lo que ella habla en ese texto, que para finalizar voy a leer un fragmento de la revolución anal, define muy bien a esta novela, digamos, ¿no? Esta novela que se escribió cuando todavía no existía esa revolución de la que habla Preciado. Bueno, ella lo que hace al describir las políticas anales como críticas del capitalismo, el neoliberalismo y de ciertas formas restrictivas y represivas para pensar el cuerpo y las sexualidades, propone una revolución anal, pero tiene que ser, como creo que es la literatura de Greco, no programática. Y ese no programa, como me parece que tiene este libro y toda la obra de Greco, lo propone de esta manera. Para una revolución anal hay que desconfiar del deseo, sea cual sea. Desconfía de tu identidad, sea cual sea. La identidad no existe sino como espejismo político. El deseo no es una reserva de verdad, sino un artefacto construido culturalmente, modelado por la violencia social, los incentivos y las recompensas, pero también por el miedo a la exclusión. No hay deseo homosexual y deseo heterosexual, del mismo modo que tampoco hay deseo bisexual. El deseo es siempre un recorte arbitrario de un flujo ininterrumpido y polívoco. Creo que justamente sería aberrante hablar de Greco como un escritor gay o homosexual de ese deseo. Esta novela poner el culo en la literatura de Greco no es ser gay, sino que justamente este sujeto polívoco, mutante, que cambia, esa primera persona que va a tercera persona, este melodrama tanguero también, que es el libro Guillotín murió guillotinado, de un triángulo amoroso más hetero o platónico entre Sofía, Torrente o el marido de Sofía y Greco. Nunca planteó una literatura desde un culo identificado o clausurado en una identidad, sino como un culo que fluye, digamos. Eso es un poco lo importante de esta revolución anal, que si no, no sería una revolución. Y la otra forma de la revolución anal a la que le parece que tiene que tender esta posición crítica del culo, según Paul Preciado, es que tiene que ser una revolución impura. O sea, la revolución anal es impura, arrastra todo un conjunto de elementos confusos, lo cómico voluntario e involuntario, elementos políticos revolucionarios mezclados con elementos racistas y fascistas, trozos de sexualidad edípica mezclados con una tendencia hacia algo distinto en sexualidad. Podríamos decir que los elementos reaccionarios o incluso fascistas que subsisten en un revolucionario son una tradición potencial, pero a partir del momento en el que introducimos el deseo, la libido, el inconsciente en el campo político, todo se complica, porque las inversiones libidinales, fascistas y revolucionarias, racistas y antirracistas, se mezclan y se distribuyen en la misma persona, creando nuevas condiciones que permiten el análisis de las justaposiciones del deseo, fuera de toda referencia a la apariencia, la mistificación o la traición. No hay ni puede haber pretensión de purificación del sujeto político, sino a riesgo de normalización, opresión y reducción de nuevas exclusiones. Bueno, justamente, me parece que en Greco estas contradicciones son la base del no programa. Es una escritura del presente que se va modificando a sí misma, que se va autofagocitando. En ese culo entra todo, digamos, en ese placer anal entra todo.
entra un deseo que no tiene nombre porque no se puede pensar ni como hétero ni como puto, y entra él identificándose con un magnicida, matando a un presidente, pero también al mismo tiempo identificándose con el muerto, ¿no? Porque él, con la víctima. Entonces me parece que interesante pensar esta novela como el inicio de esta utopía que plantea Paul Preciado en este libro, que es esa revolución anal. Una utopía porque es muy difícil estar en ese flujo constante. Es la experiencia de la locura, en realidad. Yo pensaba también en esta escritura policial como una escritura muy ligada a un escritor policial de la locura, que es Jim Thompson, que tiene justamente escritura esquizofrénica muy propia, muy parecida a la de Alberto Greco. Hay novelas que terminan con textos mezclados, donde un renglón no sigue con el siguiente, sino con dos después, y el texto está todo mezclado en la página, muy similar a como Greco mezcla todo, el dibujo, la primera y la tercera persona, lo vamos a leer ahora, ¿no? Hay un poco de esa escritura de la experiencia de la locura, una experiencia anti-higienista, anti-discurso del sujeto como una totalidad cerrada, y por supuesto hay una escritura proto-queer, ¿no? Del sujeto dividido, nunca del individuo, pero Creo que es queer. Sí, también totalmente queer. Más que proto ya es... Sí, es queer, sí, es verdad. Tienes razón. Es totalmente queer. Así que, bueno, nada, destacar un poco estas cosas, son algunos apuntes un poco esquizofrénicos, que merece el libro. Felicito por habernos hecho accesible este texto material de Greco y esta especie de revolución anal, tanto intersona que tuvo la valentía de publicar este texto tan excluido de la literatura, porque hay que decir también que de esos lujos ya fue muy legitimado. Hubo exposiciones en el Moderno, hubo toda una muestra dedicada a esa novela pop, y que Guillotín fue guillotinado, estuvo como eso, guardado, estuvo adentro del culo y ahora salió, digamos, lo pagaron por fin y podemos gozar de ese placer. Bien, bueno, eso. Yo quería que hablen también los ensayistas, quienes crearon esto, pero también hicieron unos ensayos increíbles sobre este texto. Paula, vos en el libro anterior que dedicaba a Greco, que hiciste con tu hermano, La aventura de lo real, hablás de Allen Ginsberg y decís que Greco sigue esta idea de Ginsberg de que el escritor no tiene que escribir según lo que le dicte la musa, sino, si no recuerdo mal, sino como habla con los amigos. Y en tu ensayo reconstruís las amistades de Greco, digamos, reconstruís la voz de las amistades y llegaste de hecho a dialogar, a plantear cartas. Fuese como un poco la idea, ¿no? de buscar los márgenes de la literatura de Greco en las amistades y en las voces de esas amistades. Contanos un poco cómo fue el proceso. Bueno, es un poco el relato, vos decías, bueno, un poco Greco, eso que acontece a su alrededor, es un poco lo que transcribe, pero también lo que vive. Un poco en mi ensayo señalo que es también como una obra vivodito, ¿no? Esto de lo que sucede a su alrededor. Entonces, en esta búsqueda de la ficción, del relato policial, todo lo que acontece y él va contando es lo que va sacando de lo que le pregunta a sus amigos, trata de armar una intriga para que le den letra, para escribir el relato, pero también va contando lo que sucede en el café en el que lo escribe, lo que le va pasando con sus amigos. Entonces, esto marca un poco también esta búsqueda de Greco de siempre también construir el arte un poco en la vida misma, pero también hacerlo, si bien escribe él solo el relato, pero siempre hacerlo en comunidad. Y es muy importante en el 63, cuando él se instala en Madrid, que realmente ahí logra hacer una comunidad artística, establece muchas amistades con los cuales
no solamente involucra en este relato, sino también en las pinturas, en los bimoditos. Entonces, cómo hace su trabajo siempre relacionado con la comunidad. En sus cartas siempre habla también de que el artista no puede, o el ser humano no puede estar solo, o no trabaja solo, por más que por ahí aparezca solamente su firma en algunos trabajos, siempre está en relación a otros. Entonces, cuando yo en este nuevo proyecto volví a leer el relato, notaba eso, ¿no? Cómo esos personajes que lo rodean, esa comunidad artística, que además también tiene una gran característica el Madrid de esa época, porque si bien vivían bajo una dictadura, tenían como un florecimiento cultural. Muchos habían vuelto después de la guerra, entonces se habían establecido y tenían ciertas libertades. Eso, bueno, surge un poco en las entrevistas de personas que estuvieron en ese momento en Madrid, que comentan eso. Entonces, como eso, estaban siempre juntos. Entonces se juntaban y eso aflora en la obra de Greco. Entonces me parecía importante esos personajes también eran sus amigos, eran personas reales. Y sobre todo me interesó cuando empieza a poner claves en el relato. Por ejemplo, Sofía. ¿Quién era Sofía? Bueno, Sofía realmente en la vida real era Lorenz Sichet. Entonces, que él usaba ese nombre en clave porque ella estaba casada y él tenía como una especie de amor platónico con ella, una relación platónica. Pero también en este juego que siempre armaba, ¿no? Entre la vida y el cotidiana y las cosas que deliraban un poco. Entonces en esos juegos cambian los nombres. Entonces fue un poco mi intención, bueno, ver quién era Lorenz. Entonces descubrí una persona maravillosa. Entonces en el ensayo un poco también que afloren sus voces, no solamente las que escribía Greco en el relato, sino sus voces de la vida. Ella era poetisa, también surgen algunas poesías ahí transcriptas. Y después me llama mucho la atención también el personaje de Torrente, Gonzalo Torrente, que aparece en la novela, en la cual él al inicio de la novela quiere como asesinarlo, es el personaje que mate. Él está viviendo unos días en su casa, en la casa de Gonzalo y Brigitte, en un matrimonio joven en ese momento. Entonces, bueno, ¿quién era Torrente? Torrente, Gonzalo era hijo también de otro famoso escritor novelista de España, y él también un incipiente escritor que en ese momento, ese año también gana el premio Gijón y es seleccionado otro premio muy importante de novela. Entonces, bueno, era como en el relato Greco molestándolo por escribir un relato policial en alguien que estaba yéndole muy bien como escritor. Entonces, como sañoso, quiere matarlo, ¿no? Como sacarlo. Él quiere ser el escritor que brille y no Torrente. Y lo que fue interesante es descubrir, bueno, luego de esa novela, de ese 63, así como marca un poco lo que pasa con Lorenz, que fue de la vida, ¿no? De estos personajes vivos. Entonces, bueno, es increíble también como si la novela se anunciase el final, no solo de Greco, sino también de Torrente, que más allá de ser muy buen escritor, empezó a tener una deriva extraña y estafaba y terminó robando bancos y terminó más de 10 años preso. Entonces, bueno, otro guillotinado, ¿no? Entonces, en esas cosas, esas claves que va poniendo Greco, que saca de lo cotidiano, después van teniendo una deriva muy interesante que es un poco, bueno, el ensayo de lo que habla. Pero también lo que marca como importante es un poco la comunidad en la que trabaja y que termina siendo eso, un trabajo de esta aventura de lo real, ¿no? Rafael, vos hablás de los crímenes literarios de Greco, que en principio él se enuncia a sí mismo como muy por fuera del mundo de la literatura, pero vos ves como en esta, creo que tienes una frase muy linda que la tenía en el libro pero lo dejé ahí en la mochila, la tenía subrayada, que es como que la escritura se nutre de su propia escritura en la escritura de Greco, pero también haces unos diálogos muy interesantes y muy eruditos, como te caracteriza, con otras publicaciones de esa época, ¿no? Con, bueno, Allen Ginsberg, que cuando se habló en el artículo 2 años después de su muerte, creo que Primera Plana era, hablan de él como novelista pop, lo relacionan con dos escritores beat, que es Kerouac No, Ginsberg no. Vos justamente nombrás que a Ginsberg no lo nombran, pero para vos Ginsberg es esencial. Claro. Nombran a Kerouac y al otro. Barrow, sí.
Sí, de hecho hay algo de Catap. Sí, nombran esos dos, pero no nombran a Ginsberg y a vos como... Es el que faltaba. Claro. Pero también hablas, no sé, por ejemplo, Rayuelas del 63 también, ¿no? Como que hablas una serie de libros que es raro, pero Greco está en sintonía, pero al mismo tiempo está como por fuera, en los márgenes de la literatura, pero está en sintonía con un montón de cosas que están pasando en la literatura. Es muy interesante eso que planteas. Lo que pasa es que Greco no tenemos noticia de que fuera un gran lector, pero sí estaba en contacto con escritores. Digamos, con Manucho estuvo en contacto siempre. De hecho, cuando presenta el primer libro de Fiesta también está rodeado constantemente de escritores. Lo que pasa es que había algo en la manera de ser de Greco, por lo que vamos infiriendo, que él no tenía como super yo, en un momento no le conocemos, como que se le perdió en algún lugar. Entonces Greco era capaz de cualquier cosa, digamos, ¿no? Era como el perfecto perverso polimorfo, como que la polimorfía llegó, pasó por la adolescencia, siguió y seguía, ¿no? O sea, no existe en Greco ni lo políticamente correcto ni lo políticamente incorrecto, no importa, no hay filtro. Entonces, y había también inferimos una gran ansiedad, era un tipo salvajemente ansioso. Entonces ese presente él se arrojaba todo el tiempo al presente, todo es presente para Greco. No existe otra cosa que esa, y así lo prueban tanto los manifiestos como los relatos, están escritos en el mismo momento. Y el hecho es que más que generar una novela policial y demás, él quería cometer un crimen con esa. Es como inserto a esto que ya veníamos haciendo, que él venía haciendo, que era ese seguir el pulso de lo inmediato. Iba al Café Gijón, y todo lo que sucedía lo iba captando. Pero al mismo tiempo intenta insuflarle un crimen. Pero él no sabe si es el asesino o no, o es la víctima, ¿no? Entonces hay algo en él, como lo primero que piensa es cómo, por eso comienza a pedir consejos de cómo acometer un crimen. O sea, el crimen como obra de arte, también, por eso yo citaba el famoso libro, ¿no? Exactamente, de Thomas de Quincy, del asesinato, del crimen como el asesinato como uno de las bellas artes. Porque es precisamente eso, es la situación de a lo que él venía haciendo insuflarle un crimen. Pero el Greco tampoco pensaba en género literario. O sea, no estaba en su horizonte pensar en género literario. Por eso, relato es en ese sentido una palabra mucho más específica, lo señalaste muy bien, que cuento. Pero el cuento ya tiene... Pero si nosotros pensamos cómo nace el policial, que nace convencionalmente, ¿no? Lo que dice la convención literaria de los historiadores de la literatura, que nace con Poe, con los crímenes de la calle Morgue. Entonces, que es el primer lugar. Hay una larga discusión después de Borges con Roger Caillois sobre el tema si basta con que haya un crimen o se necesita un detective, alguien que finalmente devele el misterio de cómo se cometió ese crimen. Greco estaba en otro nivel, en otro lugar, pero sí la idea del crimen, por eso digo, la idea del crimen era fundamental, cómo meterlo en el relato. Y después no tenía idea más de nada, por eso dice, había leído a Simenón un poquitito y se aburrió, es simplemente eso. Sí, de hecho, no me acuerdo el nombre, perdón, pero el segundo cuento, uno de los cuentos más famosos de Poe, después de los asesinatos de Rue Morgue, es el que el detective descubre por medio de los artículos de prensa el crimen. ¿Cómo se llama? No. ¿Cuál es? No me acuerdo el nombre, pero bueno, La carta robada es otro cuento policial, pero no. Es uno que leen por medio de la lectura de prensa, descubren un asesinato. Y creo que me parece que él encuentra en el funcionamiento de los medios el crimen. Sí. Por eso se mimetiza. Bueno, eso que decís de los medios es muy cierto, eso que decís de... No, dije mal. Eso que dijiste de los medios es cierto, que hay una inmediatez que seguramente
el que tomó de los medios gráficos también, pero hay algo que está tomando inmediatamente cuando está sucediendo, ¿no? Tiene la televisión prendida y ahí aparece el asesinato, digamos, ¿no? Y fíjate que lo que dijiste algo también que es fundamental, ¿con quién se identifica? ¿No? Con un asesino que es hipercélebre, ¿no? Porque es un magnicidio. Entonces, él entra por el lado también al principio del asesino, pero eso va a cambiar. Y lo interesante es que pasa todo en una velocidad que digamos que dejaría hasta perplejo a Copy, que era el rey de la velocidad, ¿no? O sea, pero es un vértigo tan grande como encuentra finalmente, y fíjate que la ansiedad lo lleva hasta cuando ya encontró, enseguida, ya fue, ya está, termina, ahí termina el relato. Sí, hablando de justamente esta idea de apropiación, que yo había hablado de la apropiación de la voz de los medios y que la crónica policial se termine convirtiendo en el relato policial de él, apropiándose esta crónica policial de la televisión y de los diarios del asesinato de Lee Oswald. Hay algo ahí tanto del Catap de Burroughs como del de Tournement de Bord, que son justamente ahí, aparecen en ese momento, esa idea de la apropiación y la corrección. En realidad él no corrige el texto, sino que cambia el nombre de Oswald por el de él. Se empieza a llamar Alberto el asesino. Y ahí hay algo del plagio también, que está tematizado en la obra, ¿no? Él empieza a escribir policial en la primera parte y empieza a imaginar que alguien lo está plagiando, que Torrente en realidad lo está plagiando, y dice, había escrito esto: el plagio estaba todo hecho para que se notara su obsesión con el suicidio, dice. Que Torrente lo había plagiado, y él relaciona el plagio con el suicidio. Ahí hay algo muy interesante que tiene que ver con que el plagio es la muerte del autor, literalmente, porque es la despersonalización de la voz del autor, es tomar un texto de otro, ¿no? Y en ese sentido es una estrategia un poco suicida. Suicidio. Sí, obvio. Y yo... Es el desencadenar. Sí, y otro escritor suicida que yo también veía, no sé qué te parece a vos, muy relacionado al estilo del Vértigo del presente de Greco, de poner en escena siempre la situación de escritura. Estoy escribiendo ahora esto, que vos también lo marcás en tu ensayo, es Andrés Caicedo. Andrés Caicedo tiene muchos textos, escribía mucho, compulsivamente, tiene muchos textos donde describe que lo están viendo cómo escribe en un bar o en una fiesta, y que lo ven como un loco, y que también se suicidó, ¿no? Es como... Otro suicida, sí. Es tal cual, que también... Caleño, sí, de Cali. Tengo ganas de eso, pero no viene al caso. Se sentó con su gran culo sobre la cama, rayas azules y blancas, y le hacían recordar de una manera casi graciosa los colores patrios de su país. Hubiera sido muy de él pensar: voy a morir como un estadista en el exilio. Lo de estadista en el exilio fue sugerido, por supuesto, por los colores de la colcha de poplin impreso en la cama. Sigo con ganas. Tuvo un poco más de ganas. Sintió como se le subía el culo alegremente a la garganta. Recordó: tengo la... Anoche me dijo la putita... No era eso. Che, fue luego de almorzar. No, fue después de almorzar porque no almorcé. Pero fue a la tarde. ¿Por qué no almorcé? Se quedó un buen rato con las manos apretadas y las piernas abiertas, con ganas de cagar, vestido sobre la bandera de su patria. Luego lo que le sucedió fue muy simple. Una simple noticia policial para ser redactada en cualquier revista escolar. Murió MJ. Famoso hace 20 o 40 años por haberle mordido una oreja a Pola Negri. Pero la noticia no será redactada en la revistita escolar porque nadie sabe quién es Pola Negri, de los del grupo escolar. Además que lo de la oreja recuerda a Van Gogh y a la directora le parecería una falta de respeto al gran pintor francés. Holandés. Abrió la puerta casi arrastrándose, con las orejas y la boca morada. En un esfuerzo terrible, llegó hasta el descanso de la escalera del primer piso, queriendo gritarles a los de abajo: ¡auxilio! ¡Me estoy muriendo! Ya le faltaba la voz. El abrir y cerrar de boca era nada más que una imagen que solo le pasaba por la frente.
estaba ya casi muerto, o muerto del todo, por envenenamiento. No podía llamar, tiró con la cabeza el pequeño faro que estaba encendido todo el día, con su gran cordón blanco atravesando los escalones. Nadie contestó, nadie vino a socorrerlo. Entonces miró con disimulo hacia atrás y vio 5 cadáveres igualitos sobre la cama. Se levantó de golpe viéndose un poco. Se golpeó fuerte en las rodillas para quitarse el polvo. Ya está, todo ha salido perfecto, como yo quería. Se peinó con la gomina Brancato que había traído de Buenos Aires y salió a la calle, silbando la comparsita. ¿Cuántos huevos querés? ¿3 Ya. o 4? Me llaman a comer. ¿Cuántos huevos querés? ¿3 o 4? 2 ¿Los comés aparte o los querés sobre el bife? sobre el bife y con papas fritas. Se apuró a comer. Hacía que miraba la televisión para no tener que hablar con esa gorda inmunda de 70 años que se había hecho sacar los dientes de abajo cuando era joven para parecer angulosa. Aclaro que la gorda viuda se llama Doña Maura. No podía mirar a nadie porque le sonreían diciéndole con un cariño muy pegajoso y por supuesto falso: anda, cariño, cuéntanos algo. Vuelvo a aclarar que la gorda viuda se llama Doña Maura. ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine? Soy un imbécil, un tarado, un hijo de puta de tal para cual. Anda, cielo, cuéntanos algo. Doña Maura, o Maurita, como le gusta que la llamen, miró a un descolorido de unos 27 años que hablaba con acento venezolano y le dijo, acariciándole la nuca, no al venezolano, sino a él: Este es un argentino que pasó el verano con nosotros, en la casa de Vicente. Doña Maura, como buena viuda, hablaba siempre de su marido. En un momento que me acompañó para indicarme dónde queda el váter, le pregunté por el descolorido que miraba la televisión. Se rió con todas sus ganas. Es el último, amorcito mío. Lo compro siempre de distintas partes. Ahora le tocó el turno a Venezuela. Es una manera de viajar sentada, pero me aburre mucho. Siempre me acuerdo de ese verano que lo pasamos juntos. ¡Qué juergas! Este aburrido de venezolano dice que es diplomático, en el Vaticano. Ayer volvió de Roma y no fue ni capaz de traerme unas medallitas. Me da lo mismo, ni le pregunté si el Papa está bien. ¿Qué hora es? 3:30. Tenemos que irnos. ¿Y el cuento? Lo terminas en el guión. No. Deja los papeles que yo te los paso a máquina y vos seguís aquí en casa esta noche. Bueno, Bueno, yo me voy a Grif 26, 32, 26 otra vez con el 2 adelante. Voy a ver si me regalan un vestido. Bueno, yo vuelvo por si no pasó Estrada. Bueno, un muerto ahora. bueno, Brigitte, por favor, vuelve pronto para pagar el café. El invierno ese no fue de los peores, o sí. Se puede decir con suma tranquilidad que el invierno no era de temer. Lo que sucedió era que él no comprendió que, aunque el verano ya se había acabado, todavía no estábamos en invierno, por la simple razón de que lo que se le había acabado en él no era el verano, sino el veraneo. Ese veraneo absurdo, idiota y por lo tanto tranquilo en ese pueblecito que, según Doña Maura, lo fundó el director general de la revista sobre fundiciones, Vicente Aguirre. Por las mañanas comía lo de Doña Maura y por la noche en la casa de Antonias. Doña Maura me cobraba 40 pesetas por día y a las Antonias con cama. De pronto me di cuenta que el flaco anteojudo estaba escribiendo lo mismo que yo. Eché una mirada sobre la libreta con papel cuadriculado. Escribía apresurado con un lapicero azul lo siguiente. De pronto me di cuenta que el flaco anteojudo estaba escribiendo lo mismo que yo. Eché una mirada sobre la libreta con papel cuadriculado con lapicero azul lo siguiente. Él, entonces, sintiéndose perseguido hasta la desesperación, le cogió la lapicera azul tratando de no voltear al viejo y le tachó el flaco anteojudo de la frase. De pronto me di cuenta que el flaco anteojudo estaba escribiendo lo mismo que yo, con letra chica pese a no saber hacerlo en reducido. Gordo barbudo. Gracias. De nada. El flaco anteojudo le había dado las gracias, quizá por haber intervenido en él, pero no estaba todo muy claro. De todas maneras aprovechó el de nada para ver qué estaba escribiendo el viejo. Pero ese viejo y flaco con la escena en las mejillas se había prevenido del plagio, resguardando la libretita con la mano. Entonces él se apoyó sobre el respaldo. ¿Hay café inglés? No sé cómo se llama ese señor. Creo que es un pintor argentino. Primero miró la hora, eran las 6, y luego echó una mirada desde lo alto hacia la libreta. Pero el cofre anteojudo había dado vuelta a la página y estaba la hoja completamente en blanco. Él esperó que el viejo escribiera más, 3 líneas,
y volvió a hacer la misma operación. Entonces pudo leer lo siguiente. Pero el cofre anteojudo había dado vuelta a la página y estaba la hoja completamente en blanco. Quiso gritar y rajarse, pero no podía hacer ni una cosa ni la otra, por la simple razón de que había prometido quedarse toda la tarde en ese café. Ya histérico, empezó a empujar con la rodilla el mármol negro con vetas blancas de la mesa. La empujaba hacia arriba, separándola bastante del armazón de madera. La separó tanto que el vaso de agua se le cayó en la pierna. Termina esto y después hablamos. Estaba muerto de miedo, temiendo que los camareros vinieran a sacarle, a secarle o a preguntarle algo. El agua le había caído sobre la mancha ya seca de sangre. Bueno, me voy a casa. Vamos a hacer un desfile de modelos para el generalísimo Franco, pero yo no voy. Aclaró Brigitte. Porque es gratis, no pagan nada la pasada. Es cosa de beneficencia, ya me lo hicieron la otra vez. Me pasa siempre lo mismo, así que esta vez no me lo hacen más. Repetía Brigitte con su acento francés. ¿Te dieron algo de plata? Sí, pero poca plata. Tengo solo 100 pesetas y no las puedo gastar. Es todo lo que me queda hasta fin de mes. No te preocupes, es solo para el café y tu té. Ah, bueno, no sabía si habías tomado mucho más cosas a la hora en que me fui. ¿Y del viejo que estaba a tu lado haciendo todo el tiempo la misma firma? ¿Qué es eso? No sé, se debe haber ido o estará en el váter. ¿En el váter? Qué gracioso. Oye, Brigitte, si en este momento entraran por aquella puerta a buscarme, ¿quién crees que sería? En eso se sentó en la mesa del argentino otro argentino, el argentino número 2, un pianista de jazz que estaba de paso por Madrid. Es un petizo de cara redonda, toca el piano mirando para el otro lado y riéndose. En Buenos Aires es muy conocido y lo llaman el retorcido sexual, pero según parece en el piano es un cráneo. Tiene 50 años pero parece de 20. Vengo indignado, vengo robado allí en el fosaje y encima me quedé con hambre. Yo lo llamé, él no estaba, lo llamé porque él me había llamado y yo no estaba. Hace 2 años que estamos así, lo de siempre. Ya me olvidé por dónde andaba. Hacé una llamada, aquella con el sombrerito me gusta. Mirá, creí que era Ada. He estado tomando mucho chocolate, se me van a arruinar los dientes. Les hace mal el chocolate y yo amé el chocolate. El argentino número 1, el pianista, es el número 2 y luego Brigitte. Bueno, Brigitte, ¿te extrañaría que vinieran a buscarme? No, ¿por qué iba a extrañarme? Hay que mandar un artículo al ABC. Me cobraron el dólar 20 pesetas por un bocadillo de jamón y un café 5 pesetas. Armé un escándalo, pedí el libro de quejas y todo. Pero lo que más me indignó es la falta de relación. No me jorobó los 20 mangos del bocadillo, sino los 5 del café. Es una desproporción, no tienen nada, pero 25 no hay relación. Además, un bocadillo con pan viejo. Quiero ver a Ada, pero en el consulado. ¿No tiene la dirección de nadie? Otra... ¡Qué absurdo! Hay que apurar el diluvio. Me quedé curiosa con lo que me preguntaste hace un rato. Siempre es misterio. Dime, ¿quién esperas? A nadie, Brigitte. Pero a lo mejor vienen por mí. ¿Quién? ¿Sofía? Aunque está en el campo, ¿no? Creo que la policía, Brigitte. ¿La policía? ¿Qué has hecho? ¿Y aquí? No supo qué decir, no tenía sentido confesar la verdad y más frente al otro, el delirante. Entonces dijo en voz baja, se me venció el pasaporte el sábado pasado. ¡Qué idiotes! Mira si te van a buscar por eso. Yo estuve meses enteros, casi un año entero, con los papeles vencidos y nunca me dijeron nada. Brigitte, pese a su aire de niña mimada, parecía sospechar la verdad. El crimen comenzaba a dejar de aparecer perfecto ante que lo había cometido. O él jugaba, para saber hasta qué punto Brigitte ignoraba todo. Me harta escribir. Ya aparece una audición de Radio Belgrano con Mecha Caus y Arturo Tolesca. Faltan los avisos. El pianista creía que el otro estaba escribiendo una carta y al oír "me harta escribir", le contestó. Entonces terminala de una vez, ponele adiós y hasta más ver. O me saco el sombrero, me pongo el sombrero, o acaba de llegar un amigo que le hinché las pelotas porque vos no le dabas bola. Además, estaba seguro que no has puesto nada de lo que tenías que poner. La imaginación es rápida. Pone podata, trae fruta,
o te muerde el pelo con urgencia, o sigue. Es para un amigo En ese momento Brigitte ya se había ido. que quiere hacer un crimen y no sabe cómo hacerlo. Que agarra un revólver y te mata a cualquiera. Eso ya lo hizo. Ahora quiere matar a alguien en especial. Eso es más difícil porque tiene que agarrarlo vivo. El pianista se reía como un loco con su cara de sandía partida por la mitad. El pianista le resultaba otro personaje absurdo y sin ningún interés, que si estaban juntos por el solo hecho de ser de la misma nacionalidad y en otro país extranjero. Aunque para un español, un argentino no es un extranjero, es más bien un ser de una provincia de España donde siempre tienen un pariente trabajando. Los hombres descienden del mono, los españoles del toro. Volvió a reírse. Aunque sabía que con el pianista era imposible tener una conversación más o menos sensata, le preguntó algo que le importaba mucho. ¿Brigitte te parece idiota? No es idiota, parece idiota porque no le dan pelota, pero cuando te dan bola no son nada idiotas las francesas. Necesitaba seguir hablando de Brigitte. Brigitte es modelo. ¿Modelo de qué? ¿De auto? Y volvió a reírse como un loco. El pianista se quedó serio ante la seriedad del otro. Hizo una mueca y dijo: Nada tiene sentido, todo refleja el graserío. Kafka tiene razón. Luego miró alrededor para agregar: Este café es una cosa de Emilio Solá. continúo sin enterarme de nada. Decime, por favor, exprimite el mate. ¿Cómo hay que hacer para matar a alguien? El pianista era un pesado. Yo te voy a dar la receta, no te preocupes. Conseguirse 25 gramos de opio con el único objeto de no usarlo nunca, pero con motivo de su poder persuasivo, el último asesino, por ahora pasivo en su masturbación espiritual. Si no, no la va a matar nunca. Podrá tomar las siguientes precauciones. Primero, la forma segura de no dejar impresiones digitales es tomar un hacha recién afilada. Es muy serio. Quiere matar a su mujer, a sus 3 hijos y a otra más. No Y a será un argentino. No será a mí, ¿no? Bueno, él chapó una hacha para cortarle ambos brazos. ¿Él? Sí, para no dejar las huellas digitales, cortarle las manos a la altura de las muñecas. El tiempo de cicatrizar el muñón le va a dar más o menos tiempo de meditar el crimen. Luego le mete el muñón en la concha y la mata. Y seguís viaje. El muñón le entra más fácil y no deja huellas digitales. Pero, ¿por qué quiere matar a la mujer y a los hijos? Ni idea. Tu amigo está como la Dolce Vita. Decirle que se venga para acá. ¿Dónde está? Lejos. El pianista seguía enloquecido, mirando a los de las otras mesas. Nunca quiero ir a las confiterías esas porque están llenas de mujeres que nadie conoce. Me voy a ir de aquí, de Madrid. No se puede pasar más de 4 semanas acá. Porque después de las 4 semanas se empieza a repetir la misma gente. ¿A dónde te vas después de aquí? A Montevideo hay todo lo que yo quisiera que hubiera en Buenos Aires. Quilombos, curetas, lugares abiertos toda la noche donde tomar chocolate. Me gusta el chocolate, pero me joden los dientes. ¿Y de la Minas, pianista, qué pensás? Que me gusta mucho desnuda, pero cuando se vistieron ya me aburre. Oíme, quiero decirte algo. Es un asunto de Minas, pero un poco complicado. No lo entenderías bien, claro. Es siempre el asunto de este amigo mío, el que quiere matar. Haceme caso, decirle que se compre un hacha. No, en serio, quiero que me ayudes. Este amigo no vive lejos, te mentí. Vive cerca, aquí en Madrid. Es el marido de Brigitte. Pero antes quiero que conozcas a doña Maura. Llega a la mesa del argentino número 3. No hace nada. Creo que se interesa por la política. Estaba siempre en la pomada, con el chimento fresco. Este cuento se está estirando más que un chicle. No hay quien aguante. Acabo de saber que la policía disolvió en Buenos Aires una manifestación a favor del gobierno. Ya es el colmo. Qué bárbaro, cómo has trabajado toda la noche. Tenía los ojos hinchados por haber dormido mal y poco. Sí, pasé todo limpio. Dijo sonriente y en un tono bien educado, pese al mal humor que se le ponía cada vez que lo despertaban, y con más razón habiéndose acostado a las 7 de la mañana. Perdoná entonces. Dijo Torrente con su voz grave de caballero español. Pero es que Sofía insistió en que fuera a buscarla a su casa a las 11 para ir a arreglar el pasaporte al consulado. ¿O sí seguís nervioso, extraño? A Brigitte la tenías preocupada con todo lo que dijiste en el metro. Pero tanto ella como yo nos reímos como locos cuando supimos que en tu cuento entrábamos nosotros mismos y que anotás lo que dicen o hacen. Es muy divertido. Pero tienes que seguirlo y yo te prometo hacerlo publicar. Estoy, te juro, feliz de escribirlo.
aunque no tengo la menor idea de cómo se hace. Autobuses P de Roma, la ELIPA, Servicio Periférico Concertado. Bueno, lo de siempre. Empezamos divagando, terminamos aclarando, porque nos deprime que nos tomen por locos, más que por locos, por enfermo mental. No, a vos nadie te toma por enfermo mental. Todo lo contrario, ¿no? Aquí, aclaración. Todo empezó así. Es absurdo, le tengo bronca a los racontos. Pobre Noy es la jirafa. Allí, ¿ves? Mira, allí, aquí, bebita. No hay montón, antena, batón. No hay batón. Hay agua por todas partes. Sí, aquí, Greco. ¿Vos tenés idea de cómo va a terminar eso? Pues yo no, hace días que no lo leo, no sé por dónde andás. Es que no sé cómo llevarlo. Si llevarlo al cuento policial o al absurdo. Yo lo llevaría al absurdo, o al absurdo policial, o sea, a la comisaría. Quiero volver a la parte de Doña Maura. Si no, no tiene ningún sentido. Te lo leo. Es muy malo. A lo mejor se arregla después. Y como chanchas con Torrente. Bueno, Guillotín murió guillotinado. ¿Tenés hambre? Nunca más me meto a escribir un cuento. Ya ni me acuerdo cómo empezaba. Tengo ganas de hacer eso. O tengo ganas de eso. Tengo ganas de eso. Ayúdame vos, que sos especialista en cuentos policiales. Ya no sé ni qué poner. Torrente seguía jugando con su bebida. Ahí tienes un moco en la muñeca. Tengo un cuento policial por ahí, estupendo, de dos hermanas gemelas. Quietecita, bebita. No sé cómo seguirlo. Lo has escrito ahora, me parece estupendo. Bueno, me parece genial. Es lo que quisiera escribir centenares de cuentistas que conozco, pero no pueden. Porque les falta eso que tú tienes. Porque no eres escritor, precisamente. La gente trabaja el año entero. Tú escribes como un pintor, como lo que eres. Tus dibujos me parecen cojos. Tristeza no ten fin, felicidad sin nudos. Lo que tú has logrado por medio de la realidad, otros tratan de conseguirlo por medio del arte, creándolo. Lo que pasa es que me importa mucho más la realidad que el arte. Yo acabaría de una manera genial, tipo carta, aparte, mayúscula, tuyo, lo que es afectísimo Alberto. El final es genial. Y dejarlo así, Y luego me lo dejas en casa. Quiero leer y naturalmente te lo firmo. Oye una cosa, muy importante. Como hay 2 llaves, te puedo dejar una. Hasta luego. ¿Lo tomás en broma? Te lo publico, firmado por mí. No te rías. Hasta luego, date prisa. Brigitte, y no te olvides de dejarle una llave a Alberto. Decime algo más para anotarlo. No hace falta. El cuento ya está perfecto. Dalo por terminado, tal como te lo dije, yo te lo publico. Nos reímos de nuevo. Él se fue, diciendo, los espero a las 4:30. No me hagan esperar. Brigitte continuaba en la habitación de arriba. Subió un momento, como si fuera a mi cuarto a buscar la corbata, y nos miramos contentísimos los dos. Oye, Dijo Brigitte. todo va perfecto. Sí, es realmente genial. Yo casi me atraganto con la comida cuando vi que Gonzalo piensa firmar tu cuento. Tal como lo habías pensado. Te dijo riendo, pero seguro que lo hace y todo habrá salido a las 1000 maravillas. Pero, ¿cómo lo matamos? Ya llevo viviendo casi una semana en casa de Gonzalo. No sé bien si hace una semana, pero recuerdo bien el día que me echó Sofía de su casa. Como llegué tarde, Sofía me preparó la valija en mis narices. Entonces yo, indignado, furioso, tiré la valija por la ventana del cuarto que daba al patio oscuro. Tiré la valija con todas mis cosas adentro y salí feliz, bajando los 8 pisos por las escaleras para estar más cerca de la calle y no pasar por la portería que ya estaría armando el escándalo a costa de la valija. Salí más tranquilo que nunca con el pato Donald debajo del brazo. Fui hasta la parada de taxi frente a los nuevos ministerios. Estaba con muy buena cara. Hacía tiempo que no veía una mañana ni me temblaban las manos por la discusión con Sofía. Solo me preocupé un instante, solo un momento, cuando el chofer del taxi me pidió la valija para colocarla adelante, frente al aparato marcador. Luego supe que Sofía se había suicidado tirándose por la ventana. Aunque fui al velorio, yo no tenía aire preocupado ni de compungido. Detesto las farsas. Y todo el mundo sabía que mi relación matrimonial había sido un gran fracaso. Sofía era una gran histérica y nuestros 4 años de casado fueron un verdadero infierno. Me dio un poco de pena verla muerta, pero por fin ya no le haría la vida imposible a nadie. La gente no sabía si darme el pésame o felicitarme por los millones heredados. La verdad, Alberto, es un cuento de mierda. No se entiende nada. Es duro, pesado. No se lo sigue, no se entiende nada.
Y lo que se entiende no interesa. Cuando parece que va a alguna parte, vuelve atrás, pero sin interés. Eso que acabas de contar de Sofía es alimentado. Con mi imaginación policial es de un crío de 5 años. Se me acabó el papel. Brigitte puso la llave sobre la mesa. Brigitte, ¿cómo lo termino? Dame una idea. Estoy fea, pintada. Al fin, Guillotín soy yo. Gonzalo ha insistido tanto en que termines el cuento que acabará muriendo. Pero, ¿es él el que va a morir? Claro. Pero, ¿cómo se lo mata? Estoy harto. El día que llegué a esta casa, ¿te acordás, Brigitte? Quiero que sea como del para ti. Le dije a Gonzalo que quiero escribir un cuento policial y tú harás la ilustración antes de leerlo. Entonces, yo subí a mi cuarto. No puedo más. Me harta escribir. Y empecé a escribir sin saber. Quería poner lo que yo sentía en ese momento, tratando de agregar elementos policíacos. La verdad es que nunca leí un cuento ni una novela policíaca o de suspenso. Sé que el mejor es Simenón, pero nunca lo leí. Logué algo en casa de Doña Maura y nada más. Encontraban un viejo muerto en una casa de putas. Estaba bien hecho, pero no me lo seguí. Me es imposible concentrarme. Brigitte, dame una muerte para tu marido y lo terminamos. ¿Una muerte? Vos dictamen. A ver. ¿Qué muerte para Gonzalo? No leas, si no, no tiene gracia. En un parto. Yo creo que es lo mejor. ¿Cómo en un parto? Sí. En un parto corriente. Él se muere y nace otra vida. Brigitte se rió como loca. Te estoy tomando el pelo. Este cuento hay que guardarlo. Es realmente divertido. Tengo que poner un pañuelo sobre la cabeza. Vámonos. Si me decís cómo lo matamos, lo acabo enseguida. Yo no me atrevo a decir cómo lo mataría. Hazlo tú. Vámonos. Y fin.